De chiquillos, Higiene Industrial 2 hemos estado hablando y repasando ciertos elementos importantes, ya básicamente asociados a lo que son los tres grupos principales de agente inteligénico, ya nunca olvidar aquellos, y nunca olvidar que cada tipo de agente en sí va a tener comportamientos, va a tener evaluaciones, va a tener medidas de control y características específicas que hace que cada uno tenga un comportamiento específico, ¿ya? Ahora, de una forma u otra, pueden compartir algunas formas de evaluación, algunas medidas de control, pero los efectos que pueda tener sobre la persona van a ser también los que van a ir variando, para que lo tengan bien claro, chiquillos, porque eso es a veces uno de los temas que nos hace como confundirnos un poquito o a veces malinterpretar o equivocarnos a la hora de poder evaluar y controlar. Sin embargo, los agentes antihigiénicos pueden estar en el ambiente o ser parte del medio ambiente, ¿ya? Nunca olvidar que el contaminante siempre va a tener dos elementos principales, que es la famosa concentración y el tiempo de exposición, ¿ya? Concentración y tiempo de exposición hace automáticamente el concepto de dosis, ¿ya? No me recuerdo si es ahora, pero o en esta asignatura o en salud ocupacional parece que es que tenemos que ver el concepto dosis-respuesta, ¿ya? Lo que pasa es que siempre va a haber, por ejemplo, la exposición a una sustancia te va a originar de una forma u otra una respuesta ante eso, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando uno se enferma y le dan un medicamento, dicen, tómate esta cantidad cada tantas horas. Es porque así, cada ese intervalo de tiempo, cada cierto intervalo de tiempo, ¿para qué? Para poder, ¿cómo se llama? Em, mantener un efecto en la persona. Y eso hace que, por ejemplo, a un tiempo en específico, ya tiene que haber un efecto en la persona como una mejoría. Ahora, las dosis respuesta, también hay ciertas tablas y ciertos parámetros definidos para que para ciertos agentes químicos, ¿ya? Y también está bien definido desde la perspectiva de que a cuál es la concentración máxima permitida. Y para eso están los límites de exposición que también tenemos que recordar y ver un poco más adelante. Eso es bien importante y decidor porque muchas veces uno dice, oye, pero estoy midiendo y yo necesito saber hasta cuánto es lo permitido. Y eso no lo defino yo, te lo define directamente las leyes, en este caso el 14.594. Y si no hubiese ese decreto, automáticamente un elemento o información o una normativa de referencia que se puede utilizar. Entonces, chiquillos, muchas veces el riesgo quizás uno lo puede ver como un concepto similar, pero el riesgo también va a tener variaciones en función de cómo es la dosis de un contaminante en específico, concentración y tiempo de exposición de una persona, ¿ya? Y a su vez, no todas las personas van a tener el mismo efecto ante la aplicación de algún elemento, o la exposición, mejor dicho, a un elemento. Nunca olvidar esta típica triada que uno puede tener, ya lo que es identificar, evaluar y controlar, ya, y también teniéndolo bien en claro de que lo que es identificar corresponde a la etapa cualitativa, ya lo que es medir y comparar corresponde a la etapa cuantitativa, que en el fondo yo ya al tener un valor y comparar puedo decidir o puedo realizar en sí la evaluación, y luego el control. Ahora, muchas veces para ir viendo si los controles son los adecuados, hay que ir haciendo el proceso iterativo de evaluar para ver si el control funciona, ¿ya? Lo beneficioso de higiene que es más visible, es mucho más fácil, a diferencia de otras de otros agentes ya como de seguridad, por ejemplo, que quizás el efecto del control se ve a largo plazo vía estadística, para poder tomarlo bien en cuenta. Entonces, la higiene industrial va a tener siempre estos tres elementos o principios básicos, ¿ya? De una forma u otra es lo que van funcionando, ¿ya? Van trabajando y se tienen que ir aplicando cada cierto tiempo. Ahora, cuando ya empezamos a ver más concreto, la identificación, chiquillo, es lo principal. Sin esto o sin hacer esto correctamente,
lo que sea de ahí en adelante va a hacerse incorrecto. Ahora, la identificación también nos ayuda a nosotros a reconocer y saber bien a qué estamos expuestos. Y acá viene un tema. La pregunta mía es, ¿y yo cómo con la etapa cualitativa con agentes químicos? Por ejemplo, chiquillos, o con algún agente. ¿Se les ocurre algo a ustedes, chiquillos? ¿Alguna noción? Ya. Nosotros hemos conversado o hemos visto, chiquillos, el concepto de la NSH, norma chilena 2245. ¿Lo hemos conversado? ¿Me pueden decir, chiquillos, por favor? ¿Sí o no? ¿O hemos hablado de las hojas de datos de seguridad? Si hemos hablado de la hoja de datos de seguridad, o lo que me define la norma chilena 2245. ¿No? Ya. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos o estamos trabajando con algún producto químico. Y sin embargo, nosotros muchas veces no sabemos cuál es el elemento o lo que nos puede definir o ayudar a explicar cuál es su característica de peligrosidad. Ahora, para efectos del caso, y les voy a dejar dos números en el chat, vamos a trabajar con la 2245, la 1411 y en otro aspecto también con la 2190. ¿Ya? Esas tres normas nos van a ayudar a poder identificar y mostrar ciertas, ver bien características, identificar características de peligrosidad y ver varios elementos en función con las sustancias químicas peligrosas. Y eso en la parte chiquillo es también identificar. O sea, no solamente yo me quedo con tener un listado con todas las sustancias químicas, sino que a mí me interesa saber cuáles son las sustancias químicas que pueden causar un daño a las personas. ¿Ya? ¿Y qué características? ¿Ya? Otra consulta, chiquillos. Hemos repasado, hemos visto el concepto de dosis letal o LD50, lo hemos conversado. ¿No se recuerdan, chiquillos? Ya, entonces la próxima semana vamos a empezar a repasar esos elementos, ¿ya? Específicamente estas tres normitas de acá, ya que también nos va a ayudar a lo que es el transporte, ya para que lo tengamos bien en mente. Profe, ¿Sí? para imprimirlas, para buscarlas, ¿se buscan con el número nomás? Deja ver alguna opción de que puedan acceder a ellas, porque son normas de pago, ¿ya? Ya, ya. Pero déjame buscar las formas para que puedan acceder ustedes a ellas, ¿ya? Y ahí me la voy a ingeniar cómo hacerlo. Lo importante de esos chiquillos es que, por ejemplo, si tengo ácido sulfúrico, ese ácido sulfúrico va a tener su hoja de datos de seguridad. Y ahí te va a dar todos los límites también obligatorios y también ciertas nociones en cuanto a emergencia y tema de seguridad para, para ¿cómo se llama? Para poder ver bien qué hacer en caso de emergencia y esos elementos, ¿ya? Pero esos chiquillos también son como las herramientas que uno tiene para poder ver bien si una sustancia es o no peligrosa y qué cuidados puedo tener con ella. Ya, cuando estemos viendo la parte agrícola, los vamos a tocar con otra clasificación distinta. Está dada por un decreto, por el decreto Supremo 157, que es el reglamento para uso de plaguicidas, ¿ya?
Y también va a dar ciertas nociones, que eso de una forma u otra, chiquillos, nos va a complementar la identificación. Porque una cosa es detectar si hay algo y encontrar algo, pero lo que a nosotros nos interesa es ver cuáles son las características de ese algo o sus atributos, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Si nosotros le hacemos un símil a eso, ¿ya? Y para que también lo podamos como entender desde otra perspectiva, ¿ustedes se acuerdan, chiquillos, de que sumamos 40? Cuando nosotros hablamos del keto 40, en su artículo 21, el segundo párrafo dice, los elementos, productos y sustancias que van a utilizarse en los procesos sobre la identificación de los mismos. Fórmula, sinónimos, aspecto y olor sobre el límite de exposición permisible a estos productos. ¿Ya? Y también de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que van a adoptar para evitar tales riesgos. Este párrafo o esta lámina en sí es como la segunda parte de lo que es la obligación de informar. Ahora, esto yo como lo empiezo a trabajar de una forma u otra con esto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver cómo se la estructura de la hoja de datos de seguridad, dónde buscarlas, por ejemplo, qué significa el rombo de los 4 colores, de la 1411, ya qué significa el azul, el blanco, azul, blanco, amarillo y rojo, si mi memoria no falla, ¿ya? Pero eso, chiquillo, es para que nosotros podamos trabajar bien con la etapa cualitativa. Ahora, sustancias peligrosas no es tan complejo, porque en Chile trabajamos con hay sustancias peligrosas que se trabaja como por estandarizado, o sea, vamos a tener sustancias ácidas, algunas bases, algunos alcoholes, entre otros elementos. Lo que sí es importante, cuando yo identifico estos productos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder tener una vista directa con las vías de ingreso, ¿ya? Cada sustancia va a tener comportamiento específico. Por lo tanto, nos va a indicar cuál va a ser la vía de ingreso a la cual ésta o por la que ésta puede hacer acceso o ingreso al cuerpo humano. Ahora, quizás muchas veces nos puede pasar que no va a entrar por una vía, pero puede también afectar otras zonas del cuerpo, ¿ya? En la práctica, nosotros sabemos que las vías de ingreso van a ser 4, y las dos principales es la respiratoria y inhalatoria, y la otra es la piel. La piel porque es el órgano más grande del cuerpo. Y lo que corresponde a la inhalatoria es porque uno respira todo lo que está en el ambiente del trabajo, o incluso también en la casa, ¿ya? Nunca olvidar que las personas que, por ejemplo, utilizan productos de limpieza por un periodo importante de tiempo, desarrollan también una patología que es un asma profesional, independiente que sea por labores de la casa, ¿ya? Pero ese es como un nombre conocido. En el fondo es una disminución de la capacidad respiratoria. Lo importante de las vías de ingreso es que suponen ciertas barreras, ¿ya? Para que se pueda incorporar a la sangre. Ahora, eso es lo importante entender, de que una sustancia cuando ingresa a tu cuerpo lo hace directamente de una forma u otra a la sangre. O sea, yo respiro, hago un intercambio gaseoso y esa partícula entra a la sangre. Yo ingiero algo, entra en mi estómago y va a ser absorbido por las vellosidades del estómago. O sea que, de una forma u otra, yo puedo ir también trabajando ciertos mecanismos para evitar que haga esos ingresos. Y uno dice, ok, tenemos los elementos de protección personal, ¿ya? Recuerden que los EPP tienen que tener una coherencia, que primero debemos aplicar medidas de control de ingeniería. Ahora, si yo no puedo aplicar ingeniería o tengo que ver bien qué aplico, uso el EPP, ¿ya? Y si veo que ingeniería funciona bien, retiro el EPP, ¿ya? Pero no es que utilicemos el EPP de una y lo mantengamos en el tiempo, ¿ya? Ahora, hay casos y casos. Hay casos que el EPP va a tener que, que ¿cómo se llama? Que utilizarse. O sea, eso no queda de otra. O quizás la medida de control no es tan eficiente y vamos a tener que igual trabajar con un elemento de protección personal, con un EPP, de manera complementaria. Entonces, ahí vamos a tener también que tener esas consideraciones.
Ahora, en higiene industrial, nunca olvidar que no es solamente las medidas de control de ingeniería, las medidas de control de elemento de protección personal, sino que también las administrativas. Más en específico, procedimientos instructivos. Y siempre en los procedimientos recalcar las prohibiciones. ¿Y cuál es el objetivo de recalcar las prohibiciones? Que si tenemos agentes o algún elemento que puede ser dañino para la salud, tiene que estar siempre la prohibición de comer y beber en el lugar de trabajo. ¿Ya? Y eso siempre va a quedar remarcado también en el famoso reglamento interno, en el famoso RIOCH. Y recuerden que la estructura del reglamento interno está perteneciente al título quinto del decreto sumo 40, ¿ya? Por si acaso, para que también lo podamos mantener siempre en mente. Bueno, el reglamento interno, nunca olvidarse que tiene la parte de orden, que es lo que tiene con el tema de los pagos, permiso administrativo, permiso parental, las vacaciones, higiene y seguridad, que es la otra parte también del reglamento interno. Y en la parte de higiene, chiquillo, y seguridad, remarcamos las prohibiciones siempre. Recuerden que los incumplimientos de ciertos parámetros requieren temas de amonestaciones y cosas por el estilo. Ahora, la absorción de un contaminante químico por el organismo supone incorporación a la sangre, tras franquear los obstáculos naturales construidos, o constituidos, mejor dicho, por las diversas barreras biológicas, paredes alveolares, epitelio, gastrointestinal, epidermis, tejido vascular, etc. Lo importante es que en el ámbito laboral, la inhalatoria es sin duda la más importante y que cualquier sustancia presente en la atmósfera de trabajo es susceptible de ser inhalada. En la práctica, siempre vamos a ver uno va a ver que siempre se van a se van a ver, ¿cómo se llama? Siempre la vía inhalatoria, chiquillo, es como una de las pocas vías, es como una vía no entendida bien en cuanto a los controles, ¿ya? Les explico por qué. Muchas veces no se tienen nociones de la clasificación de los agentes químicos. Entonces yo puedo estar expuesto a un gas y estoy utilizando un filtro para polvos. O al revés, estoy expuesto a gases, o sea, a polvo y utilizo un filtro para gases. No sirven, tienen que ser un filtro para la gente. Entonces, bajo ese punto de vista, es importante a veces ver bien a la gente que tengo, ver sus características y en base a aquello, ¿cómo se llama? Empezar a ver bien la medida de control respectiva. Y con la protección respiratoria, chicos, es muy parecido. O sea, de hecho es así. Siempre hay un error conceptual en los tipos de filtro a utilizar. Primero. Segundo, tampoco muchas veces se elige el respirador adecuado, ¿ya? Los respiradores chiquillos no solo vienen por tallas, como yo lo vimos una vez, y tienen que siempre importancia el ancho de la cara y el tamaño del tabique nasal, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Y la duración de los filtros, ya que eso a veces se sobreestima y será una duración mayor de lo que corresponda. Entonces, voy a tener 4 días de ingreso y en la práctica esas 4 días me van a dar ciertas obligaciones y prohibiciones. Ya. Las obligaciones, de una forma u otra, van a estar siempre a aplicar las medidas de control. ¿Ya? Siempre. Y en ese contexto, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el empleador? Ah, ok, vamos a hacer las evaluaciones cualitativas para luego hacer las cuantitativas. Ahora viene la pregunta, la evaluación cuantitativa y cualitativa, ¿con quién más nosotros podemos realizarla, chiquillos? ¿Se les ocurre? ¿Chiquillos están o no están? Sí, profe, disculpe, yo no le escuché bien la pregunta. Ya. ¿Con quién yo me puedo apoyar para, para hacerle evaluaciones cualitativas y cuantitativas?
con la mutualidad, chiquillos. Ya la mutualidad siempre tiene dentro de las prestaciones de lo que son las preventivas, ya que son las que en la práctica vamos nosotros a trabajar con las mutualidades, ya que en el fondo va a ser el apoyo que ellos nos dan. Ahora, ellos te van a prestar asesoría en hacer la evaluación cualitativa, te ayudan a hacerla, pero la cuantitativa muchas veces la realizan ellos, porque ellos tienen el equipo necesario para poder realizarlo. Ahora, eso hay que entenderlo así, ¿ya? Y tú pagas todos los meses un seguro, el cual te va a ti a otorgar la prestación, por si acaso, para nunca olvidarnos de aquello. Ahora, entonces, vamos a ver las cualidades de nuestro trabajo para ver bien cuáles son las sustancias. Y las sustancias también nos va a decir a nosotros qué cosa. La evaluación ambiental que tenemos que hacer, la sustancia la verificamos en el 594 para ver bien el tipo de examen que hay que hacer. Vamos a tener exámenes que se realizan por vía sangre, vía sanguínea, orina, que son como los dos principales, ¿ya? Y se van a pesquisar ciertos elementos. Conversamos el concepto de metabolito el semestre pasado, o lo hablamos, ¿qué significaba? Parece que no. Ya. Entonces, para poder repasarlo o verlo bien, o comentarlo nuevamente en unidad 2, en evaluación de riesgos químicos. Entonces, la etapa cualitativa te va a decir el tipo de agente, te va a dar sus características para que nosotros podamos hacer las evaluaciones tanto en el ambiente como en la persona. La otra evaluación importante, chiquillo, es para las exposiciones a polvos y humos, que es por vía radiografía. Entonces, yo al reconocer ya las vías de ingreso, de una forma u otra, voy a tener nociones más de las evaluaciones y de cómo realizar los controles, para poder también ver aquello. Ahora, en higiene, chiquillos, el control siempre va a estar asociado a verificar de manera constante el estado de salud de los trabajadores, mediante la aplicación de exámenes, para tomarlo también en consideración. Entonces, chiquillos, la vía respiratoria es como la vía más importante, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración, producto de que nosotros respiramos todo lo que está en el ambiente. Ahora, lo que sí tenemos que tener bien en claro es lo siguiente. Mira, vamos a ver una cosa puntual. Me gusta más esta imagen a mí. Ya. Cuando tenemos una vía respiratoria, uno siempre la va a dividir en la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior, ¿ya? El control siempre lo tenemos que hacer en la vía respiratoria superior, más en la entrada de las fosas nasales y la boca. Recuerden que muchas personas respiran por la boca si es que tienen alguna obstrucción nasal o están con algún proceso de rinitis. Ahora, siempre es importante que yo controle la concentración en el ambiente y el tiempo de exposición, o sea, estemos manejando las dosis, y aplique alguna medida de control que baje la concentración ambiental, ¿ya? Ahora, muchas sustancias van a quedarse también en esta zona, básicamente por todo lo que son las vellosidades de nuestras narices y también por las mucosidades que nosotros tenemos, que las van a tapar, las van a contener hasta que las podamos expulsar. Pero va a haber siempre una cantidad que también puede ingresar, para poder también tomarlo bien claro. Ahora, ingresa, lo que es el aire, pasa por la tráquea y empieza a ingresar por parte del árbol bronquial, ¿ya? Hacia los pulmones, luego tenemos los bronquios, las ramificaciones, que son los famosos bronquiolos, hasta llegar a los sacos alveolares o los alveolos. Esta estructura que están acá, chiquillos, chiquititas, es la que están llenas de venitas, y es ahí donde se produce el intercambio gaseoso. Y de ahí que nosotros inhalamos algo y una porción va a ingresar siempre a la sangre, ¿ya? Y de ahí que uno hace exámenes para pesquisar si está la gente presente y en qué cantidad, y se busca un metabolito. Ahora, hay elementos o sustancias como la sílice que lamentablemente se quedan
en el cuerpo de la persona. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el aire ingresa por este camino, por esta vía. Por lógica, el agente sílice va a empezar a ramificarse o a quedarse desde la parte media o desde el ingreso de la parte media del pulmón donde ingresa el aire y se va a empezar a ampliar. ¿Ya? Distinto el panorama con el cigarro. El cigarro empieza como hacia afuera, ¿ya? Este comportamiento chiquillo es muy similar a lo que son, por ejemplo, los humos metálicos, muy similar, para que también lo podamos tomar en cuenta o en consideración. Ahora, hay sustancias, chiquillos, que lamentablemente, por sus características, pasan en banda. O sea, eh, no toman en consideración ninguna medida de control y ingresan directo al cuerpo humano. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿O qué se nos ocurriría poder hacer en ese contexto? O la pregunta más sencilla, ¿existen sustancias que tengan esa característica de pasar todas las medidas de control y llegar directo a la sangre? Ya. Hay una sustancia que se llama asbesto. No sé si alguno de ustedes la conoce o ha escuchado de ella. ¿Ya? Y que produce una enfermedad que se llama asbestosis, ¿ya? Que ya es como, empieza con una especie de fibrosis y rotura en los pulmones, ¿ya? El asbesto. El asbesto chiquillo tiene una característica que es un muy buen aislante térmico para frío y calor. Y en una época se utilizaba también como aislante térmico para las tuberías. Pero resulta que el asbesto las partículas de asbesto son como unas flechitas y tú respiras, ¡fum! Y entran directo a la sangre. Directo. Pasan medidas de control, pasa todo. Por lo tanto, la única forma de poder trabajar con el asbesto es que uno esté trabajando con un equipo de protección respiratoria tipo autónoma. O sea, un respirador con una manguera conectado a un cilindro de aire. Y eso te va a ir a ti manteniendo. ¿Ya? O sea, ¿para qué? Para que tú no respires nada del aire del ambiente, sino que respires aire limpio y puro, que esté en un envase. ¿Ya? Ahora, eso también implica que cuando tengamos sustancias o características de ese tipo, dentro de las medidas de control, van a pasar que la ropa de uno, con la que uno trabaja, no va a poder ser utilizada en la casa o lavarse en la casa, ya para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, Chile fabrica pizarreños, ¿ya? Y hubo una época en la que los pizarreños de las casas tenían también asbesto, incluso hasta las planchas, esas para poder... exactamente, Daniela, a ese punto quería llegar yo, ¿ya? Yo no sé por qué motivo cuando... Bueno, yo soy partidario de que las cosas de la casa se tienen que hacer compartidas, siempre he dicho eso, que hombres y mujeres tienen igual responsabilidades en la casa. Pero yo no sé cuál es el acto reflejo que cuando una mujer se lava ropa, la toma y la huele, ¿ya? Y eso pasaba muchas veces en ese contexto, ¿ya? Los trabajadores llegaban a la casa, las señoras lavaban la ropa o lo abrazaban o olían la ropa. Y imagínense la cantidad microscópica que tiene que haber en la ropa, o la cantidad que había en la ropa en realidad, para que fuera inhalado y produjera eso. Entonces, son temas chiquillos, ¿ya? Por eso que uno siempre recomienda la ropa de la casa, de la pega, no lavarla de la casa, y si por ese motivo tiene que hacerse, lavarse en algún lugar específico, o primero enjuagarla completa y recién meterla a la lavadora, y, y esas prácticas, ya, o sea, para evitar... Mira, el asbesto ya prácticamente... Mira, en la cuarta región había la fábrica de neumáticos, de la Bridgestone. Y ahí, hace un par de años atrás, ya se sacó gran parte del asbesto que había.
¿ya? Y el asbesto prácticamente, de hecho el asbesto es considerado una sustancia cancerígena y está prácticamente prohibido su uso. Ahora, cuando hay lugares donde queda, tiene que ser eliminado o extraído, pero con ciertas medidas de control bien específicas, ¿ya? Para poder evitar cosas. Exactamente. Lo que pasa, Daniel, es que es muy buen aislante térmico, muy bueno. Y en esa época era bastante barato, pero nos dimos cuenta que lo barato sale caro. Ahora, en la práctica, chiquillos, eh, es como más o menos funciona la vía respiratoria, ¿ya? Por eso es importante la mantención siempre de una buena higiene en el lugar de trabajo, ¿ya? Tratar de no mantener ciertos agentes que puedan producir algún problema respiratorio. Ahora, ¿cuándo vamos a tener los famosos problemas? Es cuando tenemos una población trabajadora que tiene, por ejemplo, alergias. Yo soy asmático, un asmático alérgico. Y para mí ya en esta época ya no es la época tan buena. ¿En qué sentido? Tengo que andar con mis puffs y con mi antialérgico, porque se me bloquea la vía respiratoria. ¿Ya? Si tenemos ese caso, ya vamos a tener que tener ciertas medidas de control propias, ¿ya? O sea, como el tema de la limpieza, algún elemento que absorba el polvo ambiental o el polvo del ambiente de trabajo, para poder también considerarlo, ¿ya? Y ese tipo de personas, o ese personal con esa característica, vamos a tener que también evaluar bien el trabajo que puedan hacer, lentamente, para evitarlas, exponerlas a algo. ¿Ya? Ahora, Daniela, eso que pasaba en esa época eh, pasó en varias partes del mundo, ¿ya? Ahora con el acceso a información es mucho más normal de que podamos acceder a nueva información y de a poco empezar a hacer procesos nuevos y a empezar a aplicar más controles, ¿ya? Para que también podamos tomarlo bien en cuenta. Entonces, chicos, siempre tener vía respiratoria superior e inferior y siempre tenemos que procurar que la calidad del aire sea lo más limpia posible, ¿ya? Entender que justo en esta zona de acá vamos a tener todo lo que es poder colocar los ciertos elementos, en este caso de protección respiratoria, para poder contener gran cantidad o partículas antes de que éstas hagan ingreso al sistema respiratorio y propiamente al sistema pulmonar, ¿ya? Para poder también tomarlo bien en cuenta. De otra perspectiva también, chiquillos, los, los agentes que pueden afectar a las vías respiratorias se llaman los famosos agentes neumoquinóticos, ¿ya? Por ejemplo, la silición de agente neumoquinótico, los talcos, los algodones son agentes neumoquinóticos, también las fibras son agentes neumoquinóticos, y eso también hay que empezar a controlarlo. Es muy habitual, chiquillos, también que las personas que trabajan, por ejemplo, con animales, veterinarias, por ejemplo, la gente también que trabaja reparando ropa, por ejemplo, o fabricando ropa, también empiezan a desarrollar ciertas afecciones a su sistema respiratorio, básicamente por las fibras de algodón que pueden estar inhalando, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Ahora, es la vía de entrada más importante para la mayoría de los contaminantes químicos y la cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria es en función de la concentración del ambiente, del tiempo de exposición y la ventilación pulmonar. Ya, estos dos factores van a ser siempre factores externos a la persona, pero la ventilación pulmonar es propio de cada uno. ¿Ya? Yo mido 1,82 m y peso, en esta altura estoy pesando los 100 kilos, más o menos. La pandemia ha hecho efecto. Y mi volumen respiratorio va a ser mayor que una persona que mida, por ejemplo, 1,60 m y pese, por ejemplo, 60 kilos. ¿Ya? Por lógica, hombres y mujeres tienen también diferencias y hombres tienden, ojo, no en todos los casos, a tener una mayor ventilación pulmonar, que ingresa más aire y exhala más aire. ¿Ya? Ahora, si yo respiro más, necesito más aire, voy a hacer que ingrese mayor cantidad de partículas al cuerpo. ¿Ya? Por eso es importante entender de que la patología o la enfermedad que puede desarrollar una persona versus a otra no es la misma. ¿Ya? Básicamente porque vamos a tener condiciones externas diferentes y condiciones propias como la ventilación pulmonar diferentes.
¿ya? Ahora, eso lamentablemente va a ser así, chiquillos. De ahí que la mayor cantidad o sea, los hombres tienden muchas veces a desarrollar más enfermedades profesionales que las mujeres, ¿ya? Los hombres también tienden muchas veces a participar más en accidentes de tránsito, tienden a fallecer más que las mujeres. Los niños tienden a tener más accidentes que las niñas, ¿ya? O sea, hay a veces predisposiciones genéticas o también actitudinales del hombre que hace también la diferencia con las mujeres en términos de seguridad, ¿ya? Para que también entender muchas veces por qué cuando uno empieza a ver la cantidad de accidentes, por qué hay más hombres que mujeres, o por qué cuando también las enfermedades profesionales hay más hombres que mujeres. Bueno, esa es una respuesta, y la otra respuesta también es que la masa laboral en muchos rubros es mayor hombres que mujeres, ¿ya? Y eso responde a temas sociales, uno, también responde, por ejemplo, a temas de idiosincrasia. La minería hace un par de años atrás, una década que se está abriendo a que trabajen mujeres, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, chiquillos, eso es lo que pasa al menos con la vía respiratoria, ¿ya? Bueno, cuando estemos trabajando con sustancias químicas en la unidad 2, vamos a repasar varios conceptos chiquillos, ¿ya? Para que no se preocupen tanto por eso. Vía cutánea o térmica, ¿ya? Es la segunda vía que tiene una importancia de origen industrial, ¿ya? Como vía de ingreso. Y el mayor motivo es porque es el órgano que está expuesto directamente con el ambiente, ¿ya? Ahora, lo que sí tenemos que también tener bien claro es que van a haber factores físicos, factores del ambiente, que van a hacer que la piel tenga respuestas distintas, ¿ya? Cuando yo hablaba, no me acuerdo es que no me acuerdo, chico, en este momento será con usted con otro curso. Bueno, cuando uno ve las LD o las dosis letales, o la LD50, es como la cantidad que tiene que ingresar por kilogramo para que la persona, de una sustancia en su cuerpo, para que la persona pueda surtir un efecto. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, ¿ya? Uno se hace la pregunta, o varias preguntas. ¿Las sustancias pueden ingresar por la piel? Sí, pero no van a tener el mismo efecto que una sustancia cuando ingresa por vía oral. Las LD50, las dosis letales, eh, se muestran esos dos parámetros, piel, injerto. Por lo tanto, muchas veces uno tiene que empezar también a revisar esos parámetros. Uno, ahora, ¿se puede facilitar el ingreso de alguna sustancia por la piel? La respuesta es sí. Por ejemplo, una piel herida, una piel rota, una piel rasmillada, ¿ya? Una piel con sudoración, una piel con bastante humedad. O sea, por ejemplo, cuando hace mucha calor, es normal que uno transpire. La transpiración, recuerden que es un efecto de termorregulación para poder regular la temperatura externa y la interna, para hacer ese proceso de regulación térmica, de ahí que nosotros transpiramos. La misma transpiración también va a hacer que la piel tenga un comportamiento distinto y puedan ingresar mayor cantidad de cosas. Ahora, la piel siempre hay que preocuparnos por el tema de las manos, aunque ya lo hemos conversado, netamente para poder tratar de controlar la generación de dermatitis, ¿ya? Eso es importante, o sea, más ahora con la utilización de distintos elementos de limpieza, las manos siempre tienden a estar más sensibles de lo habitual, ¿ya? Para poder no olvidarlo. Ahora, comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano y es la segunda vía más importante. Recuerden que la primera es la vía respiratoria y ambas dos son preguntas de prueba. No todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel, es impermeable. De todas las que penetran a través de la piel, unas lo hacen directamente y otras vehiculizadas por otras sustancias. La temperatura y sudoración pueden influir en la absorción de tóxicos a través de la piel, por si acaso. ¿Ya? O sea, chiquillo, puede ingresar sí, pero no lo va a hacer al mismo nivel, a la misma intensidad que por ejemplo, una vía oral, ¿ya? Para poder también tomarlo bien en cuenta. Lo que sí, chiquilla, nunca olvidarnos, caballeros, nunca olvidarnos de, en esta época más aún, con el tema de los alcoholes, desinfectantes para manos, una vez que ya estemos descansando o no haciendo nada,
algo de crema en las manos. Bueno, no sé, siempre estoy haciendo cosas, pero ya hay que por lo menos un par de veces en el día, o mínimo una por lo menos, algo para humectarnos las manos, ya para poder también tomarlo bien en cuenta. Es importante eso, chiquillos, porque hay que evitar que las dermatitis se vuelvan crónicas en el tiempo, o que tu piel pierda características. Se lo digo porque conozco varios casos y tengo casos bien cercanos, en que por los trabajos tienen dermatitis crónicas y la piel está completamente seca, ¿ya? Y eso hace que cualquier herida en las manos cueste mucho que cicatrice bien, de buena manera, ¿ya? Para poder también controlarlo aquello. Ahora, la vía digestiva, ya, nunca hay que olvidarnos de siempre recalcar y remarcar que si estamos trabajando con sustancias tóxicas, sustancias nocivas para la salud de las personas, que estas no deben comer en lugar de trabajo. Siempre hay que tener esa claridad, prohibirlo. Esta prohibición también queda dentro de lo que corresponde al reglamento interno, más específicamente la parte de higiene y seguridad. Y nosotros debemos siempre remarcarlo dentro de los procedimientos de trabajo como una prohibición, ¿ya? Por si acaso. Ahora, se entiende como tal al sistema formado por boca, estómago, intestinos, esta vía de poca importancia, salvo en trabajadores con hábitos de comer y beber en el puesto de trabajo. Como norma básica de higiene, en todo lugar o en todo casino, por ejemplo, se debe siempre hacer dos cosas principales. Uno, ir a almorzar sin ropa de trabajo. Dos, cada vez que vamos a almorzar, lavarnos la mano, la cara y jugarnos la boca. Eso parece que es lo que uno repite mucho a los niños. Pero si estamos trabajando en situaciones y condiciones que tenemos una exposición alta a diversos tipos de agentes, es necesario hacerlo, chiquillos, sí o sí. Ya, nunca olvidarlo aquello. Ya, la vía digestiva, chiquillos, nunca olvidarse de que hay ciertas sustancias que se pueden almacenar en las mejillas, en las encías, en los dientes de la lengua, y a medida que uno va tomando algo, hace que esto ingrese al cuerpo, ¿ya? Lo que ustedes nunca me han preguntado es dónde se pueden acumular ciertos elementos, chiquillos. ¿Dónde creen ustedes que se van a acumular los distintos elementos que pueden ingresar al cuerpo humano? ¿Ya? ¿Algo más, chiquillos? Ya. Existe un concepto que se llama el órgano blanco. Ya, muchas sustancias cuando ingresan al cuerpo van a circular por varias partes del organismo, pero se van a alojar en ciertos órganos. Por ejemplo, la sílice se va a alojar en los pulmones. Hay ciertos metales pesados que se van a alojar en la parte interna de los huesos, en las médulas, en la médula interna de los huesos, mejor dicho. Hay otros elementos que se van a acumular y depositar en la grasa corporal, ¿ya? Por eso es importante siempre remarcar esto, ya, remarcarlo de manera constante, ya, por si acaso. Ahora, me pueden decir, pero profe, el tomar algo, em, Jessica, no es el número que te dio entonces, ¿no? Yo te envío un número por interno, No, profe, no era porque le ¿no hablé era? y salió diciéndome que era algo de Maxi. Ya. Miren, por favor, para que se lo coloque acá en el chat, ya, si está amable. Yo le di el número que estaba, pero en la plataforma, en el portal. O sea, en el que yo puedo acceder por si acaso. Ahora, volviendo a esto, muchos me pueden decir, pero profe, si las personas tienen que comer, y eso es claro, porque son necesidades básicas. O sea, el empleador a ti no te puede prohibir que tú comas o bebas algo, ¿ya? Sin embargo, debe disponer un lugar para aquello, ¿ya? Netamente eso, disponer un lugar, ¿ya? Para que tengamos bien claro. Ahora, por ejemplo, si yo me accidento tomando té,
o tomándome un café en el trabajo, ¿lo puedo considerar accidente del trabajo? ¿Sí? ¿Y cómo se llamaría? ¿Es un accidente a causa o con ocasión? Con ocasión. Ok. Por fin me responden eso bien. Gracias, Daniel. Ahora, la ingestión de sustancias químicas durante el trabajo suele ser un hecho involuntario, que casi siempre va asociado a prácticas poco higiénicas como fumar, comer o beber en el puesto de trabajo. Ahora, el tema del cigarrillo, chiquillos, hay que ser bien tajante. Las leyes van tendiendo, perdón, cada vez a ser más restrictivas con el cigarrillo, ¿ya? Bueno, por el momento hay que definir un lugar en la empresa donde sea una área de fumadores, ¿ya? Ahora, el fumar y sílice no son muy amigas, porque el que fuma va a tener más facilidad de poder desarrollar la silicosis, exactamente porque hace este ejercicio, se lleva las manos más pesadas a la cara, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, el aseo personal, así como la de prohibición de comer, beber o fumar en los puestos de trabajo, minimiza la entrada del contaminante por esta vía, ya para que también podamos tenerlo siempre claro, chiquillos. Ese es el punto, ya, aunque parezca majadero, hay que hacerlo así. Y lo otro importante, la vía parenteral. Ya que la vía parenteral, chiquillos, hay que entenderla como cuando tenemos alguna herida en la piel o en las manos, ya, y hacemos que un agente ingrese directamente al torrente sanguíneo. Y que en el fondo es como que hace un bypass a todas las medidas de control y a todos los controles biológicos que tenemos nosotros, ya, para poder ingresar, como se llama, directamente a la piel. Chiquillos, vamos a continuar con lo que corresponde al curso, ya, en la segunda parte de la unidad 1. Ya. Nosotros, chiquillos, vimos parte de lo que corresponde al límite de exposición el semestre pasado. Ya, vimos varias cositas. Sin embargo, lo que no vimos mucho fue el tema de los recálculos, ¿ya? De cuándo se debe recalcular un límite permisible, un límite de exposición, para que lo tengamos también en cuenta, ¿ya? Ahora, el 594, ya en su título cuarto, nos va a hablar sobre esto, de la contaminación ambiental, ¿ya? Y acá, dos de los agentes más importantes, químicos y físicos, ¿ya? Biológicos te va a hacer menciones muy por encima, porque hasta antes del COVID, como le he dicho en reiteradas oportunidades, el riesgo biológico era algo netamente asociado a netamente a labores, por ejemplo, como laboratorios, talleres, ¿ya? Pero que tengan relación directa con actividades de salud, o también con animales, o también la parte alimenticia, ¿ya? Por eso hay como elementos muy no tan específicos dentro del 594, ¿ya? Ahora, a nosotros el 594 para mí es un decreto bien importante, porque es el decreto que nos va a dar bastantes parámetros de seguridad, desde cuánta es la cantidad de agua potable por persona que yo debo tener cuando no tenga acceso a agua potable, o de una red de agua potable, por ejemplo. El tema de los baños, cuántos baños por cantidad de personas, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué también es importante el tema del 594? Porque para una cantidad importante de agentes va a ser mi parámetro para poder comparar, ¿ya? O sea, el 594 me ayuda directamente con una parte importante, que es la evaluación. Ahora, el 594 tiene varios artículos, el 3, el 33 y el 37, que son también artículos que tienen como directa relación con nuestro trabajo. Con lo que respecta a maquinaria pesada, el 594 te obliga al tema de la clase D, ¿ya? Y que tengan también la luz y la bocina de retroceso, la baliza y luz o alarma de retroceso en lo que es maquinaria,
te lo da también esas luces. Entonces, sin el 594 no puedo hacer parte de la evaluación, que es el parámetro con que comparar. Y también el 594 habla o versa algo bien importante, que habla de las medidas de control, o mejor dicho, aplicar un control desde la fuente, para poder también tomarlo bien en cuenta, que es como lo que muchas veces eh, nace como esa pregunta, y dicen claramente, oye, pero ¿y qué me define a mí que tengo que hacer control desde la fuente? Y ahí es lo que te define a ti directamente eso. ¿Ya? El 594 tenemos esa característica. ¿Ya? Ahora, chiquillos, volviendo a esto, tenemos el límite, el artículo 55, ¿ya? Y me habla de los límites permisibles. Ahora, los límites permisibles, por ejemplo, vamos a tener en diferencias tanto para lo que es la parte química como la parte física. Y en la parte física te va a hablar siempre de los agentes, o sea, en el caso de lo que es agente ruido, el límite o los agentes, ¿cómo se llama? El límite en los estables, fluctuante, impulsivo, que ahí te va a definir también esos tipos de límites, ¿ya? Para que en el fondo es como lo máximo que puede estar de ruido, dependiendo del tipo de ruido, expuesto a una persona. Ahora, capaz de provocar efectos adversos en el trabajador serán en todo lugar de trabajo los que resulten de la aplicación de los artículos siguientes. Y también me habla de los límites de tolerancia biológica, así como un límite permisible para agentes químicos físicos deberán ser revisados cada 5 años. Ahora, esto de acá, chiquillo, es bien importante porque en el fondo me va a decir, oye, si tus trabajadores están expuestos a una sustancia y se le hace un examen de sangre u orina, esta es la cantidad máxima que puede estar presente del metabolito en la muestra de sangre u orina. El metabolito, chiquillo, es lo siguiente: la sustancia ingresa al cuerpo y el cuerpo la va a procesar. El cuerpo humano tiene también a eliminar ciertos elementos de desecho. Lo que no acumula, lo elimina. Y ahí, dentro de la sangre u orina, se busca ese metabolito y en qué cantidad está. Ya, para ver bien en primera instancia si el trabajador está expuesto y en segunda instancia a qué concentración. Lo otro importante, cuando uno también pesquisa eso, es para ver bien si las medidas de control están funcionando. ¿Ya? En el caso de ruido, por ejemplo, si hago una audiometría, eh, me sale un nivel de daño, por ejemplo, el trabajador le doy todos los controles, le aplico todos los controles, y sale a hacer una nueva audiometría y sale que el daño está aumentando. Por lógica, ¿qué puede decir uno? Que las medidas de control no están funcionando de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos, chicos, que también uno tiene que tener como esa noción, o entenderlo o verlo desde ese prisma. El artículo 56, que dice: los límites permisibles para sustancias químicas y agentes físicos son índices de referencia de riesgo ocupacional. O sea, si tengo, por ejemplo, una sustancia que está sobre un límite para un agente químico, o un agente físico está sobre su límite, yo puedo decir que el riesgo ocupacional para esa gente en la empresa es alto, automáticamente. ¿Ya? O también lo que se puede inferir es que las medidas de control no están funcionando o haciendo su trabajo respectivamente. ¿Ya? También para poder tomarlo en mente. Recuerden, chiquillos, que cuando yo controlo, debo nuevamente evaluar el agente tanto en el ambiente como en la persona para ver bien si las medidas de control están funcionando. Por eso que yo siempre he dicho, y es lo que también la bibliografía dice, que la higiene industrial tiene esa facilidad, porque tú con un elemento puedes sacar un valor concreto, ¿ya? Es más objetivo que subjetivo. Cuando estemos trabajando el BEP, ustedes mismos, chiquillos, se van a dar cuenta de que el BEP es bastante subjetivo, ¿ya? Por eso que uno trata de hacerlo entre varias personas, para que lo que uno coloque como valor sea más objetivo. Uno, se vuelve más objetivo cuando yo sé que el trabajo que voy a evaluar tiene o me puede generar un accidente fatal o grave. Automáticamente va a ser más objetivo, ¿ya? Pero por eso uno le da criterios para hacerlo objetivo. En cambio, esto es objetivo por sí mismo, o per se.
Bueno, en el caso de que una medición representativa de las concentraciones de sustancias contaminantes existentes en el ambiente de trabajo o de la exposición de agentes físicos demuestre que han sido sobrepasados los valores que se establecen como límites permisibles, el empleador deberá iniciar de inmediato acciones necesarias para controlar el riesgo en su origen. O sea, este es el artículo que a mí me obliga a hacer control directamente en la fuente. Si tengo ruido y tengo un motor, mido en el ambiente y me doy cuenta que el ruido está excediendo el valor normativo, ok. Con esto, yo estoy obligado a aplicar un control directamente en la fuente. Ahora, el único criterio que yo puedo utilizar para no hacerle caso a este criterio, o este artículo en sí, mejor dicho, es que si yo lo aplico un control directamente sobre la fuente, eso me pueda generar un riesgo adicional o un potencial accidente de mis trabajadores. Ya, chiquillos, es como la única forma que uno tiene, ¿ya? Para poder, como en el fondo, decir, yo no puedo hacer esto, porque si lo hago, genero un riesgo, o puedo estar generando riesgo adquirido, o puedo estar potenciando un riesgo y puedo originar una consecuencia a las personas mayor, ¿ya? Para que también lo podamos tomar en mente y hacer también preguntas de prueba. Ya, si no es factible implementar la o las medidas preventivas en su totalidad, el empleador deberá proteger al trabajador del riesgo residual, que en el fondo es el riesgo que no se está controlando, ¿ya? Entregándole la protección personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 del presente reglamento, ¿ya? O sea, la famosa o el famoso EPP. Nunca me hace, chiquillos, que si yo trabajo el concepto de EPP en función de esto, automáticamente, ¿qué va a pasar? Que debo tener una capacitación teórica práctica, ¿ya? O sea, debo hacerle una capacitación en que el trabajador le muestra la teoría, pero también veamos la parte práctica, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Chiquillos, vamos a dejar de grabar y de compartir.